Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, bendice este mensaje, bendice estas palabras. No quiero que sean como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quiero que lleven estas palabras, vayan impregnadas de verdad, de sinceridad, de honestidad, de caridad. Que tu Espíritu Santo haga entender estas palabras a todos los que a veces andamos sintonizados en otra cosa, como lo hiciste en Hechos 2, en el Espíritu Santo fue el traductor de tu palabra a todos, aunque andaban con diferentes lenguas. Así nosotros, Señor, quiero ser efectivo, quiero que perdones mis pecados, te confieso que mis faltas, pues, a veces tan afanados en el trabajo y que ponemos a segundo lugar las cosas tuyas, Señor. Háblanos en esa mañana con tu palabra, ayúdanos, enséñanos, y te damos gracias, Señor, porque ese debería de ser solamente la frase más importante en nuestras bocas, que cada día podamos declarar y darte gracias, Señor. Amén. Bendice a todos estos hermanos, Señor, que mi intención sea solamente bendecirles, quizá no todo, pero alguna palabra que les pueda ayudar y hacer decisiones para sus vidas, Señor. Ayuda también a los enfermos, guárdalos, dale salud y cuídalos. Y te damos gracias en esa mañana, en el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, todo el capítulo 4 vamos a leer. Dice aquí la Biblia, hermanos: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. ¿Ya encontraron todos Oseas? Página 908, Oseas capítulo 4, versículo 1. Porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecieron. Sangres se toparon con sangres, por lo cual se enlutará la tierra y extenuaráse todo morador de ella con las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces de la mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo y en su maldad levantan su alma. Tal será el pueblo como el sacerdote. Visitaré sobre él sus caminos y pagaréle conforme a sus obras. Comerán, mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta, ¿y qué creen que pasa? Su madero le responde:
porque espíritu de fornicación lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicares tú, Israel, a lo menos Judá no peque. No entréis en Gilgal, no subáis a Betabel, ni juréis, vive Jehová, porque como becerra cerrera se apartó Israel. ¿Apacentarános ahora a Jehová como a carneros en anchura? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Deja a Efraín, dice aquí el Señor. ¿Quién fue Oseas, hermanos? Oseas, o con Oseas, comenzamos lo que comúnmente conocemos como los profetas menores. Con Oseas comenzamos hasta Malaquías lo que conocemos todos nosotros como los profetas menores. ¿Por qué menores, hermano Nazaret? ¿Por qué los llamamos profetas mayores a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? ¿Por qué los llamamos mayores? ¿Y por qué llamamos profetas menores de Oseas hasta Malaquías? ¿Alguien me quiere decir por qué son llamados profetas menores? Son profetas menores, hermanos, no porque sean de menor importancia sus escritos. No son de menor importancia sus escritos. Son llamados profetas menores debido a la brevedad o a lo poco que ellos escribieron. Ve, por ejemplo, Sofonías son solamente un capítulo o 2 capítulos, y Habacuc y otros profetas que fueron menores. Pero te digo, no por ser menores no es menor su profecía, porque no importa qué tanto haya escrito Isaías, su profecía es tan importante como la profecía de Sofonías, porque aunque Isaías escribió tanto, Dios también escogió individualmente. Dios quiso usar toda su grande artillería, hermanos. Toda su grande artillería, unos más y otros menos, pero Dios quiso usar a todos por alguna razón. Dios usa a todos. Todos son usados, poco, mucho, y en todos es tan importante su profecía y su ministerio. Es importante. Importa tu profecía, importa tu ministerio. Dios no me escogió a mí para hacer todo. Dios no escogió a Isaías para hacer todo. Dios también quiso escoger algunos por allí, algunos simples. ¿Quién era Oseas? Oseas era un hombre posiblemente venido del campo, como Amós, como dijo Amós: yo no soy ni siquiera profeta, ni siquiera mis padres son profetas. Soy solamente un hombre ranchero que cuida vacas, que hace que recoge frutos. Y Oseas era de alguna manera igual proveniente del rancho, de gente tal vez acomodada, pero no dejaba de ser un hombre sencillo, simple, no de familia importante. De allá proviene Oseas. ¿Y quién más
¿quién más, hermanos, que Oseas para predicar este tipo de mensaje? ¿Quién más que Oseas para predicar en esta ocasión a una de las dos hermanas? ¿Verdad? Ustedes sabían, hermanos, yo sé que a veces como que repetimos mucho que el reino del norte y el reino del sur, pero es importante, hermanos, estos detalles, es importante saberlos. Cuando nosotros leemos la Biblia con esta intención de poder armar y acomodar las historias bíblicas, nos nace mucha hambre, nos nace mucho amor por la Biblia. Tenemos entendimiento, sacamos lecturas, sacamos muchas bendiciones donde antes no lo veíamos. ¿Y por qué así? Porque entendemos las historias. Israel y Judá, la Biblia las llama como dos hermanas. Antes era un solo pueblo, los hijos de Israel o los hijos de Jacobo, pero ahora son dos reinos divididos por causa del perverso Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, ¿quién más que este Oseas para predicar a un pueblo adúltero para con Jehová? O sea, ¿quién más que Oseas que en su mensaje puede también simbolizar lo que él mismo está pasando? ¿Qué mejor para poderse entender con Dios? Dios y Oseas están padeciendo exactamente el mismo problema, el mismo engaño. Y los dos están indignados, hermanos, porque sus dos mujeres adulteraron. La esposa de Dios, Israel, adulteró, se fue tras sus amantes. Y la esposa de Oseas, Gomer, ella igualmente adulteró, se fue tras sus amantes. Y qué mejor que el profeta que está viviendo en carne propia, viviendo el adulterio, fue escogido para poder entender a Dios, que los dos, Dios y Oseas, se entienden porque los dos fueron engañados por sus respectivas mujeres. Gomer, esposa de Oseas, Israel, esposa de Dios. Miren lo que dice en el libro de Jeremías 3, versículo 6. Jeremías 3, 6. Allí habla, hermanos, pero obviamente no vamos a perder nuestro lugar en Oseas. Jeremías 3, 6, allí está hablando acerca de estas dos mujeres. Y hermanos, si pueden, cuando tengan tiempo, dedíquenle algún tiempecito más a la Biblia, para que puedan ustedes acomodar las historias de tal manera para que puedan sacarles más provecho. Porque así leemos a Oseas, y uno dice, ¿dónde o en qué periodo o en qué tiempo fue su profecía de Oseas? ¿Verdad? Uno dice, ¿en qué periodo le tocó hablar? ¿Dónde y cuándo lo metemos? ¿En qué periodo? Bueno, se dice que la profecía de Oseas fue durante los reinados de Usías. Estos fueron reyes de Israel. Jotam, Achaz y Ezechías, reyes de Judá. Y Jeroboam, rey de Israel. Según algunos, el ministerio de Oseas duró aproximadamente 50 años. 50 años duró el ministerio de Oseas. Hay quienes opinan que duró hasta 80 años. ¿Qué ministerio, hermanos? 80 años un ministerio. Así que no nos cansemos, hermanos. No nos cansemos. Hermano Ramiro, no nos cansemos. Dejaste allá de ser misionero, pero aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucha labor. Oseas duró 50 años con su ministerio. Amén.
¿verdad? Y nosotros quisiéramos morirnos. Igual yo pienso que Whitefield, yo creo que fue Whitefield, este grande predicador inglés, que era tan exigido en sus mensajes, que a él sí lo querían oír. Las audiencias, las multitudes querían oírle y le exigían tanto que él predicara aunque él no podía. Y sin embargo, su último sermón, no recuerdo si duró 1 o 2 horas, pero él terminó predicando. Y después de terminar su último sermón, él se sentó y él le dijo a su siervo: esta luz o esta vela, esta vela se está apagando. Y se apagó, pero murió predicando su último sermón. Dice ahí la Biblia, hermanos, para que entendamos acerca de estas roturas que hubo en el tiempo de estos profetas. Antes de leer, ¿dónde ubicamos la profecía de Oseas? ¿En qué periodo? No me digan el año, porque difícilmente vamos alguno de ustedes puede saber en qué año. Quizá fue el año 500 o 700 antes de Cristo. Son importantes estos datos, pero más que nada me interesa dónde profetizó Oseas. ¿En qué periodo? Antes del exilio, hermanos. Y esta profecía la ubicamos en el libro de Primera de Reyes 12. Mira dónde está el capítulo, dónde está la historia de Jeroboam y dónde está la profecía de Oseas. Entonces, nomás para que vayan ustedes armando sus rompecabezas, todos los profetas, hermanos, desde Daniel hasta Malaquías, todos los profetas profetizaron en esos tiempos, ¿verdad? No los vemos claros en los reyes o en las crónicas, no vemos claro estos profetas, pero aquí están y profetizaron en esos tiempos. Dios quiso reservar estos profetas para darles un mensaje a su pueblo que había adulterado. Dice aquí 3:6, díjome Jehová, fíjate bien, díjome Jehová en días de quién, en días del rey Josías. Aún las profecías de Jeremías son, dice Jeremías, para podernos ubicar, él dice que estas cosas fueron en días del rey Josías. Josías, ¿de dónde fue rey, Raúl? ¿De dónde fue rey Josías? ¿De cuál tribu? ¿De la del norte o de la del sur? No se preocupen si no saben, hermanos. Fue rey de las tribus, ¿de dónde? Del sur, de la tribu de Judá, de Jerusalén. Solamente 2 tribus seguían a David, ¿sí estoy bien? ¿Sí? 3 tribus. Y 10 tribus, no, entonces estamos mal. Bueno, dice aquí 3:6, dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿A cuál tribu está predicando Oseas? A la rebelde Israel. Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Allí fornica toda la nación, hermanos. Se iban debajo de árboles frondosos, árboles en el monte, allá arriba en el cerro. Allá subía toda la tribu de Israel, todos sin excepción, desde el más chico hasta el más grande.
se ponían debajo de los álamos, debajo de estos árboles bonitos, y allí hacían las cosas más depravadas que a la mente humana se pueda imaginar. Ahí le daban rienda suelta a la lascivia, a la prostitución, a toda depravación debajo de esos árboles. Por eso Dios la llama adúltera, porque adulteraron con la piedra y con el leño. Allá subían todos de todas las condiciones sociales. Dijo allí en Oseas, subían la hija, subían la nuera, los padres, los ricos, los pobres, subían al cerro debajo de los árboles para ofrecerle estas maldades, estas lascivias, esta fornicación entre ellos y ellas a la diosa de la prosperidad o a la diosa de la lujuria. Dice que allá subían debajo de estos árboles. Versículo 7. Dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y lo que dice: vio la rebelde su hermana Judá. ¿Verdad, Toñito? Ya no es Israel solamente. Es Judá e Israel, dos tribus. Y mientras Oseas le predica a las tribus de ¿dónde? A las tribus del norte. Oseas está predicando a las tribus del norte, a Israel. Hay otros que están ocupados de este lado, predicándole a las tribus del sur. ¿Por qué razón? Porque dice Dios: Israel sube y hace lo malo y fornica y sigue a los dioses. Pero esta maldad le da pie a su hermana para que también haga lo mismo. Y dice Dios: yo intentaba rescatar a Judá, yo quería rescatarla, yo quería que ella viera que yo deseché a Israel, su hermana, que yo la quité como quise, que yo la castigué. Yo quería que ella se fijara y que no siguiera ese camino, pero ella hizo peor. Judá hizo peor. Ella, que de alguna manera se había guardado, que de alguna manera había empezado tarde a caer, pero ella hizo peor, porque cuando se volvió a mí, lo hizo mentirosamente. Mentirosamente se ha vuelto a mí. ¿Cuántos cristianos en la iglesia nos hemos vuelto a Dios mentirosamente? Mentirosamente, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no regresamos bien. O sea, mentirosamente quiere decir que le somos fieles a Dios, entre comillas, pero mentirosamente le somos fieles realmente a alguien o a algo más. Mire, ahí dice 8, que yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dado de la carta de su repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no se tornan a Dios de todo su corazón, sino mentirosamente? Y eso sucede tristemente en la iglesia. Entonces, hay algunos cristianos que se van tras el adulterio espiritual. Cristianos que siguen el adulterio espiritual, adulterando con la piedra y con el leño, dijo Dios, y cuando se vuelven a Dios, no lo hacen bien, se vuelven mentirosamente. Mentirosamente, ¿qué quiere decir? Si se vuelven, pero su corazón pertenece a otras cosas. Eso es lo que dice Dios. Dijo Dios: estoy con ella, yo como su esposo.
y su boca pronuncia otros nombres. Qué triste, hermanos, qué cosa tan más abominable. Que alguien está con su esposa y que la esposa se equivoca de nombre. ¿Por qué? Porque se acordó de su amante. Pues dice Dios que así es su pueblo, que tiene en su boca el nombre de los Baales, el nombre de otros dioses, pero Dios dice que algún día va a quitar esos nombres y que hablarán solamente el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se volvió mentirosamente solamente, dice el Señor, y no de todo su corazón. Dice el capítulo 4, hermanos, que Dios tiene un pleito. Dios tiene quejas. Dios tiene quejas en contra de su pueblo. Y sin embargo, hermanos, déjenme decirles que las quejas que Dios tiene en contra de su pueblo son completamente legítimas. Dios no se queja como nosotros, sin razón. ¿Saben ustedes, hermano, que el lenguaje universal de todos los seres humanos es el quejarse? ¿Sí lo han visto? Aprovechen que no los veo, hermanos, bien, sin lentes. Se me olvidaron mis lentes de lectura. ¿Saben que este es el idioma universal de todos los seres humanos, el quejarse, hermanos? Contemos las veces que nos quejamos en el día por cosas. Y tú vas a ver que son más veces las que nos quejamos por algo que las que damos gracias. ¿Y no debería ser todo el día acciones de gracias? ¿Por todo, hermanos? Gracias a Dios por todo, hermanos, aún por las cosas más mínimas. A veces le pedimos a Dios algo y Dios nos responde y pensamos que, no sé por qué llegamos a creer que es por la casualidad, aún cosas simples. Pero lo pedimos de Dios. Como yo hice un trabajo hace unos 2 meses y me traje las piezas del camión al taller, las arreglé. Entonces el camión se quedó en un taller y me habló el señor del taller, me dice: ya está listo el camión para que te lo lleves. Yo no sé manejar camiones, ¿quién me lo va a llevar? Pues yo no sé, tú llévatelo como puedas. Yo iba enojado ese día, el lunes o martes. Yo dije, pues si no me lo lleva, que no me lo lleve, ¿verdad? Que venga el dueño y me lo lleve. Pero siempre oré a Dios, le dije: Señor, mándame un chofer. Esto es algo, nada, ¿verdad? Es una cosa tonta para algunos de ustedes. Y llegando al taller, hermano, ahí estaba el chofer, increíblemente. Allí en el lugar teníamos un camión de unos señores, y allí estaba viendo el camión. Llámale, Chacala, pues aquí ando viendo el camión, aquí ya está listo para mandarle la pintura. Digo: oye, ¿por qué no me haces un favor? ¿Qué sería? ¿Por qué no me traes un camión? Vamos, y me lo trajo. Gloria a Dios. Sí, dije, Dios lo mandaría. Pues yo creo que sí, porque yo oré. Sí. ¿Verdad? Amén. Cosas tan simples, hermano, porque Dios sí responde. Sí, amén. Dios sí responde, hermanos. Hay que buscarle. Dios tiene sus quejas, y yo pienso que nosotros, nuestro lenguaje universal es quejarnos. Nos quejamos de todo, hermanos. Qué quejumbrosos soy yo a veces. Que mi esposa le hizo esto, que ya me enojé, que porque hizo así el picante, que por qué volteó la cama así, que por qué trapeó acá, que por qué hizo aquello. O sea, un quejadero, dice mi esposa. Imagínate que yo me quejara de todo como tú lo haces. Y nos quejamos de todo, hermanos. ¿No les ha pasado, Toñito? ¿No se han quejado ustedes, hermano Ramiro, hermano Raúl, de todo lo que hacen a veces las pobres mujeres? ¿Que por qué hiciste así los frijoles? Yo no los quería parados, yo los quería aplastados. Pero ¿por qué volteaste la cama así? A mí me gustaba acá. O sea, nos quejamos, tenemos muchas quejas.
Y nos quejamos en el trabajo, nos quejamos del gobierno, que por qué hizo esta decisión, que por qué taparon esta calle, que por qué están haciendo este puente, por qué están decidiendo. O sea, es un quejadero de todo. Es el lenguaje universal de los seres humanos. Nos quejamos que de la iglesia, que por qué acomodaron así las sillas, que debieron de haber acomodado las azules acá y las otras allá. Que por qué los hermanos están pidiendo ahora 50 pesos para acción de gracias, que por qué ahora pidieron para otras cosas. O sea, nos quejamos de todo. Los bebés se quejan, es el lenguaje universal. Todo el mundo se queja. Los bebés no están satisfechos, les compramos un juguete y ellos querían el otro, o querían el del compañero. Y así estamos también nosotros, nos quejamos de todo. Hermanos, imagínense que Dios se quejara de todo. Y sin embargo aquí vemos que Dios sí está peleando y sí se está quejando por cosas malas en Israel y malas en nosotros. Dijo Job 6, versículo 5. Job 6:5. ¿Qué dice 6, 5 y 6, hermano Ramírez? Dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? El 6 también, sí, está bien. Y dice: ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Ahí está nada más, miro. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo que algunos nos quejamos, cosa que no hacen los asnos ni los bueyes. Dice Job: ¿acaso el asno y el buey gimen o se quejan en la abundancia que tienen de comida? No, hermanos, ellos dan gracias en su idioma. Los pájaros dan gracias en su lenguaje, porque todo lo que respira alabe a Jehová. Amén. Gloria a Dios. El buey no se queja, hermanos. Así es. ¿Verdad? Él no se queja. Y dice Job, a él lo están acusando por quejarse. Sus amigos le están acusando por quejarse. Y dice Job: óyeme, si yo estuviera como el buey o como el asno, con abundancia de pasto, yo no me quejaría. No soy una piedra, no soy un leño para no quejarme. O sea, el asno y el buey no se quejan con abundancia de pastos. Sin embargo, yo me tengo que comer el huevo sin sal. Ahí dice la clara sin sal. Yo tengo que comer alimentos insípidos, por eso me quejo. Pero nosotros, hermanos, teniendo abundancia de todas las cosas y siendo tan bendecidos, a veces me quejo. Mire Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28, 47. ¿Qué dice, hermanos? Dios dice: por cuanto no serviste. ¿Con qué? ¿Cómo debemos servir a Dios, hermanos? Con gozo y alegría. Amén. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por la abundancia Sí. Amén. de todas las cosas. Hermanos, pero Dios nos motiva con esas cosas todavía. Pero aún si no las tuviéramos, deberíamos servir a Dios aún en estas cosas, porque Dios es digno.
No servimos a Dios por lo que nos da, o no debería de ser. No amamos a Dios por lo que nos da. Deberíamos amarlo por lo que Él es. Sí, amén. Gracias, mi Señor. ¿Verdad? No queremos que nuestros hijos nos quieran o nos amen por lo que les damos. Queremos que nos amen porque somos sus padres, porque es justo. Sí, amén. Entonces, si Dios dice aquí que no lo servimos con alegría y con gozo por lo que Él nos dio, imagínate no teniendo nada, no vamos a servir a Dios. Y Dios merece ser servido. Él es digno, Amén. Él es justo, Él es bueno, Él es Dios. Señor, te amo por lo que tú eres, Amén. no por lo que me das. Este debería ser mi lenguaje. Sin embargo, no lo es. ¿Dios tiene quejas en contra mí, hermanos? Creo que sí. Así como Dios tenía quejas en contra de Israel, en contra de su pueblo adúltero, al grado de que Dios la repudió, al grado de que Dios la desechó. Dios tenía quejas en contra de ella. Allí yo me imagino a Dios y a Oseas, si Dios pudiese bajar, abrazado los dos entendiéndose, los dos hablando del mismo tema, diciendo, oye, y los dos indignados, y sin embargo, el amor y la paciencia prevalecen sobre la indignación. Prevalecen sobre la indignación. ¿Por qué? Porque aunque los vemos muy enojados, muy molestos a Dios y a Oseas, aún así Dios le dice a Oseas, yo quiero que tú vayas y la compres, la busques a tu esposa y que la ames. Y Oseas se salió. Fue a un mercado allá donde estaba su esposa, vendida por esclava. Nadie la compraba, hermanos. Fue vendida como esclava. Y Oseas llegó ahí con el mercader y le dijo, Señor, ¿cuánto vale esa mujer? ¿Cuánto vale esa esclava? Y Oseas la compró y se la llevó y dijo, ahora vas a estar conmigo solamente y no vas a andar más de adúltera. Lo mismo que Dios hizo. Sí. Éramos esclavos y Dios llegó y pagó el precio por nosotros. Sí, gloria a Dios. Y Dios nos compró y dijo, yo quiero que ahora sea solamente para mí. Es lo que hizo Oseas. Oseas compró a Gomer, la compró siendo esclava ya después de ser su mujer y se la trajo otra vez. Igualmente Dios. Entonces tenemos a dos hombres que se entienden, hermano, porque los dos pasaron la misma cosa. Los dos sufrieron adulterio por causa de sus mujeres. Dios tiene cosas en contra de nosotros. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 2:14. Primero 2:4, Apocalipsis 2:4 y 2:14. ¿Qué dice 2:4 de Apocalipsis? Y 2:14. ¿Qué dice allí? Tengo contra ti. Dios tiene también contra mí. Dios tiene algo contra mí. Obviamente Dios tiene algo contra mí. Yo sé que Dios tiene algo contra mí en esta mañana. Y allí la queja que Dios tiene legítima es, yo tengo contra ti, tú has dejado tu primer amor. Y luego en el 14, Dios le dice a otra iglesia, pero también contra ti, tengo cosas. También contra ti, búscala en tu vida. Mira las cosas que yo te estoy señalando. Yo tengo contra ti. Dios tiene sus quejas legítimas en contra de nosotros. Hermanos, ahí lo leyeron. Dice, tengo cosas también en contra de las iglesias, le dice el Señor. Pero regresen a Oseas capítulo 4. Dice que el Señor aquí, el pleito con Israel es porque dice que no hay verdad en el capítulo 4. No hay verdad. No hay verdad. Dice el Señor a su pueblo que no hay verdad. O sea, no hablan con la verdad entre ellos. No se hablan con la verdad entre ellos. No hay cariño.
No hay esa verdad pues de hablar entre unos con otros. Yo debo decirte la verdad, Toño. Yo debo decirte la verdad, Ramiro. Yo no debo ocultarte nada. Yo no debo engañarte. Yo no debo de mentirte. Yo no debo de ninguna manera engañarte para nada. Y Dios se queja de que su pueblo se engañan unos a otros, se mienten unos a otros. No hay misericordia, dice aquí. No hay misericordia. No hay verdad, no se habla verdad. ¿Por qué nos mentimos a veces los cristianos unos a otros? ¿Por qué no nos decimos la verdad? Así es, amén. ¿Por qué nos engañamos? Dios tiene este problema en contra de Israel y seguramente también en contra mía, porque yo también he engañado y he mentido a los hermanos. Perjurado dice aquí, no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y cómo va a haber conocimiento, hermanos? Si desecharon la ley de Dios, desecharon la palabra de Dios, no hay conocimiento. Y Dios tiene estas quejas en contra de su pueblo, dice, porque no hay verdad. Y dice, versículo 2, perjuran. ¿Qué es perjurar? Jurar en falso. ¿Sí está bien? Mienten, matan, hurtan, adulteran y prevalecen. Y lo peor, hermanos, lo peor es que hacen todas estas cosas y ¿qué sucede? Prevalecen. O sea, son prosperados. Por eso es de que hay cristianos que con toda desfachatez dejan la iglesia porque hacen lo que hacen y prevalecen. O sea, no les pasa nada. Ellos prevalecen. Y dice aquí la Biblia que ellos prevalecen. O sea, son prosperados. Por eso dice en Malaquías capítulo 3 que algunos, viendo esta prosperidad de los malos, son tentados a también hacer la misma maldad y a no ser fieles a Dios. Porque dicen, si son prosperados los malos, entonces ¿para qué soy fiel a Dios? Si en la iglesia me dicen o me amenazan de que Dios me va a castigar si no soy fiel, pero yo ando afuera, sin ir a la iglesia, puedo durar meses fuera de la iglesia y prevalecen y no pasa nada. Prevalecen, dice Dios que prevalecen, que no pasa nada. Entonces dice en el libro de Malaquías que algunos, sobre todo los sacerdotes, los levitas, los fieles, los que aman a Dios, cuando ven esto dicen, entonces ¿para qué soy fiel a Dios? Y sin embargo, dentro de ese murmullo, dentro de esas quejas, hay una voz que dice, no, vamos a ser fiel a Dios. Amén. Vamos a ser fiel a Dios. ¿Cómo ves tú? No, yo también quiero ser fiel a Dios. ¿Cómo ves tú? ¿Tú quieres ser fiel? Sí, yo también. Entonces, algunos se ponen de acuerdo, un remanente se pone de acuerdo y Dios está escuchando y dice que Dios escribe un libro para memorias. Para los que se acuerdan de Dios y los que piensan de Él. Y serán para mí especial tesoro. Y algún día se notará la diferencia. Tal vez ahora no se note la diferencia. Ahora prevalecen los malos. Ahora prevalecen los infieles. Dice ahí que hacen lo que hacen y prevalecen, crecen, son prosperados. Y sin embargo Dios dice que algún día se verá la diferencia entre uno que sirve a Dios y entre otro que no le sirve. Algún día se verá la diferencia. Algún día ellos llegarán al juicio si realmente son cristianos. Algún día llegarán al juicio. Entonces Dios sacará una cajita allí, se las dará. Y ellos van a abrir la cajita y en la cajita va a haber cenizas, como cuando le entregan un muerto. Esa es tu obra, porque yo la pasé por fuego, eso quedó. Y sin embargo a otros
Cuando lleguen a la gloria, esos que se pusieron de acuerdo y que dijeron, vamos a servir a Dios, independientemente si nadie lo hace, vamos a servir a Dios. Algún día llegarán delante de Dios y Dios les dará coronas y ellos van a tener coronas y le van a decir al Cordero, Señor, tú eres digno, yo no soy digno, pero ahí te va mi corona. Gloria a Dios. Yo no la merezco, tú eres digno. Y dice que en Apocalipsis arrojaban sus coronas delante del Cordero. ¿Qué vamos a echar a los pies de Cristo cuando estemos delante de Él? Si no llevamos nada, hermanos. Vamos a agarrar nuestra cajita de cenizas y la vamos a esparcir a los pies de Cristo. Esa va a ser lo que quedó de nuestra obra. No, hermanos, sí vale la pena servir a Dios. Amén, Claro que sí. Sí, amén. Dice aquí, dice que la tierra, versículo 3, se va a enlutar. Se estenorán los moradores de ella con las bestias del campo. Y todos van a perecer. Y luego el versículo 5, caerán por tanto el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre talaré. Y luego dice el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Qué grave es no tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? Los sacerdotes, Dios tenía una queja muy grave en contra de los sacerdotes, los levitas, los encargados de enseñar la ley de Dios. A los que se les dio la ley de Dios, a los que Dios les dijo, mira levita, es tu responsabilidad estudiar esta ley y enseñarla al pueblo. Así es, amén. Y los levitas, lejos de hacer esto, los sacerdotes, ellos se servían de esto, se aprovechaban de esto, haciéndose rico con las ofrendas del pueblo. No enseñaron la ley de Dios como debería de ser. Y aquí el quejido es, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Esa sabiduría que proviene de la Biblia, esa sabiduría que proviene de la ley de Dios, ellos no la sabían, el pueblo no la sabía, el pueblo no fue enseñado. Así como el sacerdote, así el pueblo, ignorantes de la ley de Dios, ignorantes de la palabra de Dios, y fueron talados, destruidos, porque les faltó sabiduría. Y aún así, versículo 7, el mismo 6, perdón, dice, que te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice Dios, yo me voy a olvidar de todos tus hijos. Te olvidas de mi ley, me voy a olvidar de todos tus hijos. Le está diciendo al pueblo, está diciendo a los sacerdotes, Dios dice, me voy a olvidar de todo Israel, de tus hijos me voy a olvidar. Pero fíjate, hermanos, lo interesante del versículo 6. Aunque Dios dice que se va a olvidar de sus hijos, todavía Dios los llama su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Oseas fue y compró a Gomer, pero todavía Dios no ha ido a hablarle al corazón a su esposa. Todavía Dios irá al desierto algún día y comprará a su esposa. Cristo ya nos compró a nosotros. Somos su esposa, somos la esposa del Cordero. Pero también se habla del pueblo de los israelitas, porque dice aquí que aunque Dios va a desechar por haber desechado su ley, los va a desechar a ellos, aún sigue diciendo que son su pueblo. Algún día les hablará el corazón, dice Dios, ¿verdad? Así como Oseas le habló al corazón a su mujer sucia, despeinada, adúltera, con amor se la llevó, así Dios lo hará también algún día con su pueblo, hermanos. Dios es bueno, hermanos, y ahí dice que me voy a olvidar de tus hijos. Y luego el versículo 7 dice que los sacerdotes, a pesar de olvidar la ley de Dios, no solamente no la enseñaron,
pero además ellos cayeron en la misma idolatría, en la misma maldad que el pueblo común. Ellos cayeron en lo mismo que hacía el pueblo. Allá van todas las familias, hermanos, subiendo al monte, debajo del árbol umbroso. ¿Y quién crees que va juntamente con todo el pueblo? El sacerdote, el que debería de enseñarles la ley, el que debería de decirles, eso no lo hagas. Allá iba el sacerdote. Y dice la Biblia que conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. O sea, entre más altos, entre más grandes, entre más prósperos, pecaron, peor fue su pecado. Y luego dice en el 8 que comen del pecado de mi pueblo, o sea, hacen lo mismo que el pueblo, los sacerdotes. Y luego dice que tal será el pueblo, igualmente como el sacerdote visitará su pecado. Y luego dice el 10 que fornicarán, mas no se aumentarán. O sea, hermanos, que aunque fornicaban ellos, Dios les había negado la fertilidad y la bendición. No podían aumentarse. O sea, ellos hacían intentos por tener hijos y no podían. Dice aquí que fornicarán y no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Dejaron de atender a Jehová. O sea, dejaron a Dios. No pueden aumentarse, no pueden crecer. Debajo de esos árboles, hermanos, había y se hacía lo peor, pecados, maldades. Pero lo curioso es que no podían aumentarse, no se satisfacían, porque dejaron de atender a Jehová. Cosa terrible, hermanos, cosa muy, muy, muy terrible está sucediendo en estos versículos. Y luego dice Dios, versículo 12, que mi pueblo a su madero pregunta y su palo le responde, porque hay un espíritu de fornicación en medio de ellos, engañados. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas y de álamos, como ya les dije. Y dice, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Sí ven, hermanos, cómo todos, absolutamente todos, subían allá, las nueras y los hijos, las hijas adulterar? Todo el mundo estaba perdido, todo el mundo estaba mal. Y luego dice en el versículo 15 algo que es metido aquí en un contexto completamente a Israel. Dice versículo 15, si fornicares tú Israel, a lo menos no peque Judá. O sea, Dios está diciendo, si tú ya pecaste, Israel, y si Israel pecó, y si Efraín pecó, que es Israel, Efraín, que son los mismos, si ellos pecaron, déjalos. Déjalos. Dice Dios, déjalos. Que pequen. Hermanos, cuando Dios nos estorba en algún pecado, Dios está intentando sacarnos de eso. Y qué bueno que Dios nos estorba, porque cuando Dios no nos estorba, Dios nos va a dejar cosechar frutos muy amargos. Y Dios está diciendo de Israel, déjalo, porque dice ahí, es como una becerra cerrera. Israel, Efraín, es como una becerra cerrera. ¿Cómo es una becerra cerrera? Una becerra que no se deja domesticar. Así es Israel. Y Dios le pone lazo y ahí tiene lazo. Efraín, Israel tiene lazo y Efraín hace todo y se quita el lazo. Y dice Dios, es como una becerra. No se dejan domesticar. No quieren apacentarse. Entonces Dios le dice a Judá, le dice, mira Judá, mira a tu hermana. Ve el ejemplo. No peques como ella. Dice Dios aquí, mira a tu hermana Israel, no vayas, no te acerques a Betel, no te acerques allá. Fíjense cómo dice ahí, versículo 15, si fornicares tú Israel, a lo menos no peque Judá. Dice, no entréis en Gilgal,
ni subáis a Betabel. Hay dos lugares donde Dios le dice a Judá: no te arrimes, no te acerques, no peques. En pocas palabras, hermano, Dios nos está diciendo a nosotros: mira, algunos pues se están perdiendo, ¿verdad? Algunos están mal. Y luego Dios le dice a Judá: Judá, tú no hagas lo mismo que ellos. No te acerques allá, no te acerques acá. ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué les dice que no te acerques acá y acá? Porque esos dos extremos, hermanos, eran donde estaban los ídolos, los becerros de oro que Jeroboam había hecho. Y Dios dice: no te acerques allá, guárdate, para que no seas también tentado. Hermanos, pues hay muchas cosas en este capítulo, ¿verdad? Pero yo quiero resaltar la benignidad de Dios, ¿verdad? Su amor que prevalece, su amor que es sobre todas las cosas. Su amor es increíble, su paciencia es increíble, hermanos. Y yo le quiero dar gracias a Dios, porque aunque este lenguaje a Israel es también para mí, aún así Dios le dice a Judá, que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser cualquiera, que no has caído. Dios dice: guárdate y no te acerques al lugar donde hay un peligro y un pecado. Betel era llamada casa de Dios. Jacob le puso casa de Dios, pero en este lugar Betel es la casa del diablo, me imagino, porque ahí pusieron un ídolo y Dios dice: no te acerques allá, ¿verdad? Un día era casa de Dios y ahora no es casa de Dios. Hermanos, sirvamos a Dios. Amén. No por la abundancia, aunque es una buena razón para servir. Sirvamos a Dios porque Él es bueno, hermanos. Sí, amén. Porque nosotros fuimos esa Gomer, fuimos esa mujer adúltera, que nos fuimos tras los amantes. Pero un día Dios llegó allá, nos vio allá esclavos, nos vio perdidos. Todos los mercaderes llegaron y nadie nos compraba. Nadie nos compró. Y Dios llegó con nosotros. Dios llegó con el mercader y dijo: ¿cuánto vale esto? Y Dios nos compró, ¿verdad? Y Dios nos compró para que seamos de Él todos los días, ¿verdad? Para que lo sirvamos a Él. Amén. Gloria a Dios. Amén.